En relación con la crisis de Venezuela, la salida militar internacional ha venido enfriándose en los últimos días. Actualmente, la salida negociada está en el tapete mediático y diplomático. Hablemos entonces de la negociación como salida. En la historia mundial reciente, los cambios de regímenes políticos han ocurrido de tres maneras. A través de salidas negociadas, como por ejemplo la transición española, por medio de revoluciones populares postelectorales, como por ejemplo la caída de Milosevic en Serbia, y como consecuencia de intervenciones militares extranjeras, caso Panamá, o internas, el caso de la caída de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. A mi entender, estas son las tres únicas vías para lograr un cambio hacia la democracia. En este sentido, la historia y la ciencia política también nos enseñan que la salida negociada es la mejor alternativa, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Por qué? La salida negociada permite que el cambio de régimen ocurra de manera ordenada, controlada y pacífica. Esto a su vez permite que el cambio sea sostenible en el tiempo, sea perdurable. Por su parte, el quiebre electoral y la intervención militar no garantizan la ocurrencia de estos cuatro aspectos, pues estos cambios son más bien traumáticos. A mi modo de ver, la salida negociada en el caso venezolano sería el proceso más complicado de todos los casos que he estudiado cuando lo vemos desde un ángulo concreto. Todos los casos de salidas negociadas en las cuales las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad fueron negociados o atenuados por la vía de amnistías y de la justicia transicional ocurrieron en el siglo pasado, en el siglo XX. Desde la caída de la Unión Soviética hasta nuestros días ha corrido mucha agua por el molino, particularmente en dos ámbitos. Primer ámbito, ya no es posible negociar el tema de las violaciones de derechos humanos mediante leyes de amnistía, perdón y olvido. Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina a nivel del derecho penal internacional impide que los crímenes de lesa humanidad sean objeto de la justicia transicional. Segundo ámbito, observamos que en todos los casos estudiados, al final del día, los dictadores e implicados en crímenes fueron juzgados en la práctica a pesar de haber negociado impunidad. Por ejemplo, los militares en Argentina, el general Pinochet, Foday Sankoh en Sierra Leona, por mencionar algunos casos. Como si fuera poco y para complicar más el asunto, la salida del poder de los principales líderes de lo que se llamó la nueva izquierda latinoamericana ha puesto algo de relieve. El que no está en la cárcel está bajo la mira de la justicia. Me refiero, por ejemplo, a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner y a Rafael Correa. Creo que los días cuando los dictadores se creían el cuento de la impunidad son cosa del pasado. Pienso que esta también es la principal piedra de tranca para una salida negociada en Venezuela. Adicionalmente, el fenómeno del crimen organizado, operando como gobierno que secuestra un Estado, es de reciente data. Por eso reitero lo que dije en el episodio del domingo 30 de septiembre. La oposición venezolana no tiene o tiene muy poco que ofrecerle al chavismo en materia penal y transicional, porque aun cuando quiera hacerlo, no tiene control sobre los otros países en cuanto a lo que ellos deban decidir o deseen decidir sobre los crímenes cometidos por el chavismo, crímenes de naturaleza transnacional y que afectan sus jurisdicciones. Hablemos ahora en términos políticos. He insistido que no hay que descartar ninguna de las opciones que están sobre la mesa. En mi opinión, la única negociación posible en este momento, mes de noviembre del año 2018, la única negociación posible es aquella donde Maduro y su coalición deciden unilateralmente entregar el poder. Creo que es un error siquiera pensar
la idea de tolerar que la cúpula gobernante se convierta en oposición y continúe parasitando las instituciones del Estado. Tengo la firme convicción de que será imposible reconstruir el país teniendo de oposición a la combinación de Pablo Escobar, del estalinismo, del yihadismo y de la guerrilla colombiana incubada en el Estado venezolano. Y eso es exactamente lo que representa la coalición dominante chavista. No me estoy refiriendo al chavismo de base. Estoy diciendo que la nación-estado venezolana es inviable si los miembros anteriores y actuales de la cúpula roja-rojita continúan participando directamente en la política venezolana. Conversé sobre algunos de estos temas con mi estimado invitado, el doctor Michael Penfold. Debo decirles que fue una conversación difícil y tensa de principio a fin en el marco del respeto y de una conversación civilizada. Para mí, el argumento más sólido del doctor Penfold es el siguiente. Si la oposición puede imponerle la voluntad al gobierno, su voluntad, porque tiene fuerza internacional detrás apoyándole, pues entonces ciertamente no hay nada que negociar. Es cuestión de tiempo. Pero si por otra parte, y este es el caso real del momento, la oposición no tiene formas de doblegar al gobierno, entonces hay que bajarse de la nube, pisar tierra y reconsiderar las alternativas y posturas radicales. Está bien, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero tengo diferencias estratégicas en cuanto al tratamiento del mismo, en cuanto al tratamiento del problema. Sin más preámbulos, veamos la entrevista.